Bueno, es el C, grupo C. Ahí voy, espéreme. Ahorita denme unos 3 minutos. Cho. Adiós. Pues ya nos pasamos de la hora. Así me paso yo a veces. Por favor, díganme, háblenme con toda confianza, porque ustedes tienen otra clase y yo también. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una duda referente a la exposición que se va a dar. ¿De qué? ¿Cuál es? ¿La daremos la siguiente clase? Sí, ¿sobre qué es la exposición? Nomás dígame rápidamente. Técnica tecnológica. Sí, está difícil. Está bien. Lo pueden buscar en el manual Merck. Viene sencillo porque ya usar una neurología qué bueno, excelente. No, pues ya vemos las dudas y las corregimos sobre la marcha. No se preocupe, ¿verdad? Ya me están llamando. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Córtenme, porque a veces no se cumple. ¿Ahora sí? Bueno, pues vamos a iniciar. A ver, ¿quién va a iniciar? Bienvenido, José Cabriales. ¿Sí me escuchas, José? ¿No me escuchas? No, no me escucha. Creo que sí lo escuchó, doctor, porque prendió el micrófono. No, pues bien, le digo bienvenido porque yo tuve el gusto de conocerlo, pero es la primera vez que es alumno mío. Bueno, ¿quién va a exponer? Yo, doctor. ¿Sí me escuchan? Así. Okay. Me parece conocida esa voz. Soy Josué, me dio anteriormente Fisio 2, creo. Sí, con razón. Me acuerdo más de tu voz que de tu cara. Ok. Ándele. Bueno, pues yo voy a comenzar con lo que es la exploración de la función sensitiva. No sé si alcancen a ver en la presentación. Sí. Sí, sí se ve. Si puede quitar este cuadrito que está en el lado derecho de la pantalla, no sé cómo quitarlo. No sé si los otros personas también lo tengan ahí. Adelante. Okay. Pues primero que nada, en lo que consiste la evaluación de la función sensitiva, es importante preguntar a la persona si llega a percibir lo que son los tactos leves, la temperatura de un objeto frío, lo que son las zonas distales de las extremidades, ya que esta es una forma de evaluar lo que es el estímulo simultáneo, y lo vamos a hacer mediante lo que es el tacto leve. Y también es importante, bueno, ya más adelante en la exposición les voy a hablar sobre lo que consiste la maniobra de Romberg. De Romberg, muy bien. Nada más que déjenme les acomodo donde comienza mi presentación, porque esa parte no.
Lo que va o este tipo de exploración sensitiva es una evaluación un poco menos fiable que las demás evaluaciones, ya que esta tiene tipo de reacciones subjetivas y son difíciles de cuantificar, ya que en dado caso de que el paciente no esté cooperando de una forma en la que nos pueda ayudar a lo que es un diagnóstico preciso. El estudio que se va a realizar debe orientarse hacia lo que es la zona de lesión de sospecha, por ejemplo, lo que va a una anomalía una anomalía de la médula espinal, distribución de dermatomas o en los nervios. Sí, sí, se valora el nivel de lesión cuando la lesión es a nivel del nervio periférico, y cuando es una lesión es de neurona motora 2, ¿verdad? En cuanto a lo motor, y en cuanto a lo sensitivo es a los ganglios espinales, que les comentaba yo, que los ganglios espinales están por fuera del agujero intervertebral y que inician la sensibilidad. El ganglio espinal tiene una célula unipolar que tiene una prolongación periférica que va a músculos, huesos, articulaciones o la piel, registra la sensibilidad, la lleva al cuerpo celular. Del cuerpo celular sale otra prolongación central que va a hacer sinapsis con la segunda neurona en la médula o al bulbo. Entonces la sensibilidad tiene una neurona en el ganglio espinal, 2 en la médula, 3 o en el bulbo, 3 en el tálamo y 4 en la corteza. Son 4 neuronas sensitivas. Y la motor, la primera está en la corteza, la respuesta motora a la sensibilidad, la segunda está en la médula. Y así tenemos lesión de neurona motora superior, que nos va a dar otros signos neurológicos, y lesión de neurona motora inferior en la médula, que nos da otros signos. Y por eso se valoran, como usted dijo, José, con los diferentes estímulos, y el neurólogo tiene que hacer el esfuerzo, porque a veces, como dijo usted, el paciente no coopera. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que no, pues lo voy a internar, o lo que le dijo, que tiene una neuropatía periférica y que no le permite tener una sensibilidad normal. Y entonces, cuando le decimos, usted tiene una neuropatía diabética, ¿y de qué se debe eso, doctor? No, pues diferentes causas. Puede ser alcohol, mala nutrición, puede ser diabética, puede ser autoinmune, y conforme, si no somos muy cuidadosos, el paciente nos empieza a ocultar unas cosas. Debemos de usar un lenguaje apropiado y decirle que hay un abanico de posibilidades, que se abre como un abanico, y que se necesitan estudios, así valorar los dermatomas para localizar. Ellos los tienen muy bien en su memoria, los dermatomas, a qué nivel está la lesión. Así, o sea, y luego hay otros aparatos más para poder registrar tipos de sensibilidad. Pero así es como empieza la exploración neurológica. Síganme. Ok, dentro de los puntos que vamos a evaluar para cada extremidad, son 5 muy importantes, lo que es el tacto leve, el dolor, la temperatura, la vibración y la posición de las articulaciones. Para el tacto leve, la forma de evaluarlo pues va a ser tocando la piel con un dedo, o puede ser con un filamento de algodón. El dolor se va a evaluar vamos a utilizar un alfiler, y la temperatura se va a evaluar con un objeto metálico que haya estado ya sea en agua fría o en agua tibia. Lo que es la vibración, para esta se va a utilizar lo que es un diapasón,
que suene a unos 128 Hz, si no mal recuerdo, y se va a aplicar en lo que es la falange distal del dedo índice o en el pie. Sí, Y para, te voy a interrumpir para que sepas lo que es un hertz. ¿Sabes qué es un hertz? Bueno, para que no te vayan a sorprender, y anótenlo. Hertz es una unidad de frecuencia, porque dijiste de 400 hertz, o sea que vibra el diapasón 400 veces por segundo. Increíble, ¿eh? Increíble. Para que vean que hay que hablar con propiedad, y gracias a ese físico matemático, Hertz sacó esa conclusión. Por eso siempre nombro los nombres o los epónimos de los que estoy describiendo. Sígale. okay. ¿Puedes cambiar la diapositiva, Dani, por favor? ¿Por qué, José? Y la pregunta es para todos. Si tienen conocimiento después de lo que están escuchando, nomás está de que lo armen. Eso lo hacía Sócrates con sus alumnos y le llamaba mayéutica. Y en la pregunta, en la forma en que preguntaba o cuestionaba, los hacía encontrar lo que les estaban explicando. Entonces, en una manera muy humilde, quiero imitar a Sócrates y utilizar la mayéutica, lo que su compañero explicó en la exploración de la sensibilidad. Se utilizan diferentes artículos si se puede detectar sensibilidad leve, moderada o ya más profunda. Ahí así valoramos al paciente. Y en un paciente con una neuropatía, ¿cómo estaría su equilibrio? ¿Cómo estaría su caminar? José y todos los demás. ¿Por qué nos caemos más rápido, más pronto los viejos? Tenemos receptores. ¿Mande? Por la falta de reacción. Sí, claro, lógicamente, pero ¿por qué? Porque vamos perdiendo receptores en las plantas de los pies. Por eso nos tropezamos más fácilmente. Y en una persona con una neuropatía diabética camina con un caminar muy lento y doloroso. En una neuropatía periférica es terrible. Y así, nomás con levantarle el pantalón, vamos a ver su coloración de la piel diferente, reseca, sin pelo, sin vello, con manchas hemáticas, oscuras. ¿Por qué? ¿Por qué es mancha oscura? Son depósitos de hierro. ¿Quién le quita esos depósitos de hierro, esos moretones? Pues a ellos casi nunca, porque tienen muy mala circulación, los vasos están muy destruidos, el endotelio, y hay hemorragias constantes. Pero si yo tengo un golpe, no, usted es una persona joven, un moretón en la rodilla, ¿cómo va a desaparecer? Son los macrófagos que se van, y los macrófagos se tragan todo el hierro y lo dejan en la médula ósea. Sígale, José. Esto es lo que les comentaba hace un momento, las formas de evaluar o la forma en la que se lleva cada tipo de técnica. El tacto leve, pues es lo que les mencionaba, se lleva a cabo solo tocando la piel de manera suave. Esto siempre tiene que hacerse, o se le tiene que pedir al paciente que cierre sus ojos. De esta forma podemos darnos cuenta si percibe la estimulación simultánea y logra identificar lo que está sintiendo. Así nos vamos a dar cuenta si tiene alguna lesión, algún tipo de lesión cortical. O una lesión cortical, si hubiera una lesión cortical a ese estímulo que está haciendo, tendría desviado la comisura bucal, ¿verdad?, hacia el lado no afectado. Pero a nivel de las ramas del nervio facial, ahí no podría cerrar los ojos, se le quedan abiertos. O sea, según el área, nos da el segmento de lesión, ya sea periférica o
central en la corteza. Sígale. Y pues también el dolor, pues como les comentaba, se va a explorar utilizando un alfiler nuevo y la temperatura con un objeto metálico que haya estado en agua fría o en agua tibia para que el paciente pueda percibirlo. Perdón, la que sigue. Cómprense un martillo de reflejos y en la parte superior del martillo trae un estilete que se desenrolla, no se desenrolla, se saca. Sí. Y con ese con el estilete es una puntita, le van a decir al paciente, cierre los ojos, ¿siente esto o no? ¿Por qué? Porque si va a cerrar los ojos, no va a ver. Si los tiene abiertos, nos puede mentir. ¿Siente esto? No, no siento nada. A ver, abra los ojos, mire, le estoy encajando un estilete. ¿Cómo? Así no nos puede mentir. Sí quedó claro. Porque hay pacientes que no quieren ir con el doctor, que los lleva el familiar a fuerza. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Los dolores de una neuropatía periférica. Puede tener ardores, piquetes, comezones, frío, calor, infinidad de sensaciones. ¿Por qué? Porque los axones de esas neuronas, de esos ganglios periféricos, están desprovistos y hay choques eléctricos, hay descarga eléctrica, se fugan los neurotransmisores. Vamos a imaginarnos así, en un solo nervio, que hay miles y miles de axones. Y unos llevan calor, frío, temperatura, vibración, todo. ¿Sí quedó claro? Sígale, José. Bueno, les voy a hablar ahora en qué consiste la maniobra de Romberg. Esta pues es una técnica de propiocepción, la cual se va a llevar a un cabo... poquito más fuerte. Ok. Es una técnica de propiocepción, la cual se va a llevar a cabo solicitando al paciente que ponga ambos pies juntos, como pueden observar en la imagen. Esto es necesario para saber si el paciente puede conservar el equilibrio. Primero se le pide que tenga los ojos abiertos y luego que los cierre. La pérdida del desequilibrio, si nos damos cuenta que el paciente comienza a perder el desequilibrio, es una respuesta anormal a este tipo de maniobra. Sí, lo voy a interrumpir, José. Aquí estos receptores de las células ganglionares unipolares que tienen una prolongación periférica se va a músculos y articulaciones. Pero cuando ya los axones tienen neuritis, están inflamados o ya tienen más lesión, pues no se sostiene porque ya no tiene los suficientes. Ya tiene muchos axones que manejan el equilibrio, que manejan la posición, la vibración, el tacto. ¿Por qué nos caemos los viejos? ¿Por qué cuando voy en la escuela les decía, cuando voy bajando las escaleras, no, discúlpeme, no les voy a saludar? ¿Por qué? Porque ya perdí receptores con mis 73 años. Y no soy diabético, no se diga un diabético a los 35, 40 años, mucho más descontrolados, 45 años, ya no pueden caminar, ya no les da la posición. Y la vía visual nos ayuda mucho a mantener el equilibrio, porque el equilibrio, la percepción está por los cordones posteriores, los fascículos de Golgi y de Burdach en la médula, y los fascículos espinos cerebelosos dorsal o de Fletching y el espino cerebeloso ventral o de Gowers, que corren por los cordones blancos de la medio laterales, son los que nos registran la posición de músculos, huesos y articulaciones. Y los cordones posteriores nos dan la fijación también. Por eso, en la sífilis terciaria y algún paciente que tenga lesión a nivel de los cordones posteriores, que se está desequilibrando, se le dice, a ver, párese. Y si tiene lesiones de los cordones posteriores, lo que es en la sífilis terciaria, una de tantas patologías, cierre los ojos y se cae. Así de simple se cae. Porque la vía visual los mantiene a la posición. Ahora sí me entienden por qué no los voy a saludar si me los encuentro en la escalera. Yo vivía en la biblioteca
subía 8, 7, 9 veces al día. Cuando entraba a las 7 de la mañana y salía a las 6, 7 de la noche. Por eso les advertía, ahora sí saben por qué la vía visual es importante y por qué ya no tengo los receptores sinestésicos, sin movimiento estésico, sensación. Ya no percibo lo mismo. Ustedes bajan corriendo y sin ver su vista horizontal y la percepción que tienen los cordones posteriores y los fascículos espinos cerebelosos dorsal y ventral les dan la seguridad y la tranquilidad de bajar corriendo, casi corriendo. Les voy a preguntar, esa es una pregunta razonada en base a lo que estoy hablando. Según dicen las estadísticas, que el monte Everest, la parte más alta de la Tierra, está en el Tíbet, en un estado que se lo chuparon los malvados chinos, Nepal. El Tíbet, Nepal, el origen del budismo, Gautama Buda, 400 o 500 años antes de Cristo, de la era cristiana. Los chinos nunca han tenido iniciados. Los únicos que creyeron en filósofos como ay Dios, se me va el nombre, ahorita se me fue. Entonces dicen, no, pues a las montañas del Himalaya, del Tíbet, nomás los han conquistado 450, por decir, dar un número, que llegaron al monte Everest, hasta arriba, hasta la cúspide. Mentira, mentira, mentira. Han subido muchos, pero se han muerto. ¿Qué es más difícil? Esto es física. Subir o bajar. ¿En dónde se hace más esfuerzo y más concentración? ¿Subir o bajar? Bajar, Muy bien. ¿Por qué? porque ya estás todo cansado de su vida, ya hace frío, otros factores. Muy bien, muy bien. Pero te falta lo más básico. Ahí va. Cuando yo voy subiendo, yo voy venciendo la gravedad. Yo tengo energía como tú me estás diciendo. Yo voy venciendo la gravedad. Y cuando voy bajando, la gravedad me va venciendo a mí. Y si estoy cansado, como lo dijiste muy bien, pues me voy a caer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que dijo eso? Yo, Te Víctor, Víctor, te estoy viendo en un círculo, Víctor. Lo dijiste todo muy bien, pero te faltó eso. Cuando subo, yo venzo a la gravedad con energía, pero cuando bajo, la gravedad me va venciendo a mí. Así es que al Tíbet, al Himalaya, han subido muchos, pero se han muerto y los han encontrado. No, este no subió. No seas bruto, no digas, porque no puedes afirmar con bases científicas como la física, ¿verdad? No sabes y estás juzgando. ¿Cuál es la atracción que tiene la gravedad sobre nosotros? ¿Cuál es la aceleración que cae en los cuerpos aquí en esta tierra? ¿Cuántos metros por segundo? La fuerza de la gravedad nos hace caer 8, parece que fracción, 8 metros por segundo. Caemos en un segundo. Esa es la atracción, la fuerza de gravedad. Y esos estúpidos que han dicho, no, pues no, nomás han subido muy pocos. No, calabaza. A lo mejor ya habían bajado. Se murieron bajando. ¿Sí les quedó claro? Así se van perdiendo receptores en los viejos. Por eso nos caemos visual. Y si tenemos una lesión en los cordones posteriores, adiós. Sígale. Ya sería todo por mi parte, doctor. Muy bien, José. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Víctor, también fuiste alumno mío, ¿verdad, Víctor? Víctor Sí, doc. Guevara.
Sí, sí. Sí, pero no traías barba, te ves bien. Ah, muchas gracias, Doc. Muy bien. Bueno, ¿quién sigue? Sigue el equipo 2, doctor. Muy bien, nos esperamos. ¿Sí me escucho bien? Muy bien. Sí. Adelante. ¿Cómo se llama? En el equipo está Ruth, Daniela, Uriel y yo. Me llamo Silvia. Ándale, Silvia. Adelante. Nada más en lo que vemos cómo se pone la pantalla. Ahorita queda. Muy bien. ¿Qué quiere decir diagnóstico? ¿Quién me puede responder lo que significa diagnóstico en base a la etimología griega? ¿No? Para que vean que los comunicadores no están educados y deben de estar los de la radio y la televisión. Nadie sabe lo que es diagnóstico. Entonces son dos palabras griegas. Diag quiere decir a través y gnosis, conocimiento, a través del conocimiento neurológico. Eso es lo que quiere decir diagnóstico, a través del conocimiento. Y neuro es una palabra y lógico es un sufijo, tratado o estudio de la del sistema nervioso. Sígale. Ruth, ¿estás por ahí? Les voy a encargar una cosa, que sean unidos y que los que exponen compartan con sus compañeros lo que expusieron. Yo les voy a resumir las patologías porque voy a escoger eh, lo más útil y más simple de, de de todos los temas. Se los voy a dar 8 o 10 días antes del examen y de ahí voy a poner las preguntas, pero no se las doy Ok, ahorita muy bien. Nuestro porque equipo, el equipo número 2, nos tocó esta. hablar acerca del diagnóstico neurológico, donde vamos a abarcar 4 métodos diagnósticos, los más utilizados, como lo que es la electromiografía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y la punción lumbar. A ver, otra vez, cuando usted estaba hablando, yo estaba hablando, entonces a lo mejor mis alumnas y alumnos no escucharon todo como lo que usted dijo, ¿verdad? Y el diagnóstico, les estaba diciendo que la palabra diagnóstico es unas palabras griegas. Dia quiere decir a través, y gnosis quiere decir conocimiento. Entonces,
a través del conocimiento, primero de conocer la anatomía y luego la fisiología y luego la neurología, nos vamos a apoyar en un diagnóstico. Entonces, para estudiar bien ya científicamente el diagnóstico de una patología, esto no tiene muchos años, y se los digo porque lo sé y porque lo viví. En el año de los 70s, todavía ni en el 80s, en Monterrey, no había un eco, no había ecos, ¿sí? Después vino la tomografía axial computarizada, no sé en qué año, pero lo que sí sé, que cuando nació mi primera hija, no había ecos. Los los obstetras, educaban sus manos con las maniobras del Leopold, que todavía está ahí el doctor Gutiérrez Sierra, que se formó como ginecobstetra, sin el eco, nomás con puras radiografías, y la radiografía no se debería tomar, salvo casos extremos que juzgue el obstetra. Un óbito que ya esté muerto. Entonces, antes todos los neurólogos tenían un conocimiento bien fino de la anatomía y de la fisiología y de la fisiopatología, que sería la neurología. Entonces, se apoyaban con puros conocimientos. Y ahora no. Y hay varios estudios que nos ayudan a encontrar el diagnóstico. ¿Los puede volver a repetir para que lo escuchen sus compañeros en voz alta? ¿Sí me escuchó? Ok, bueno, disculpe por haberlo interrumpido. Somos el equipo 2, nos ha tocado hablar del diagnóstico neurológico, donde vamos a abarcar 4 tipos de métodos, como lo que es la electromiografía, el TAC, la resonancia magnética y la punción lumbar. No se escucha bien su voz, no sé si ustedes, los demás. Nayami, ¿escucharon bien? No, tampoco, se escucha medio borroso. Se escucha un poco cortado. Ya voy. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Sí, al cuánto. menos yo. Sí, excelente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Cuáles son los estudios? Dígalos, por favor, otra vez. La electromiografía. ¿Qué es La la resonancia electromiografía? Es un aparato, es un equipo que detecta las funciones o los potenciales musculares. ¿Sí, verdad? Correcto. ¿Qué más? Bueno. También vamos a hablar de del TAC, de la punción lumbar y de la resonancia magnética. Fíjense, como les digo, y ustedes no escucharon porque estaban tratando de organizar la proyección. Les decía a sus compañeros que en Monterrey todavía no llegaba. Antes de los 80, 78, 79, no había ecos. Después llegó el TAC y después llegó la resonancia magnética nuclear. Era un científico, un físico matemático, doctor de un hospital de Nueva York que fue el que la ideó. Entonces batalló para que se la aprobaran aquí. Y cuando tuvo las bases suficientes, la aprobó una resonancia en un hospital de Nueva York donde él trabajaba y en el hospital universitario de la Universidad de Nuevo León. Cuando vayan a radiodiagnóstico, ahí debe de estar la placa. O sea, fue la segunda o simultáneamente resonancias magnéticas nucleares, para que vean el nivel académico que tenía la Universidad de Nuevo León. Eran muy estrictos, demasiado estrictos. Sígale.
Muy bien, primero vamos a hablar de la electromiografía y sus siglas es EMG. Sabemos que este aparato, este estudio, se usa para diagnosticar disfunciones musculares y nerviosas y enfermedades de la médula espinal. Este aparato va a registrar toda la actividad eléctrica cerebral y de la médula espinal hasta una raíz nerviosa periférica, que estas normalmente se encuentran en los brazos y en las piernas, que controlan los músculos durante una contracción y en reposo. Se registra el potencial eléctrico y la conductancia, ¿verdad? Sígale. Muy bien, durante una electromiografía se insertan electrodos de alambre muy finos en un músculo para evaluar los cambios en el voltaje eléctrico que se producen durante el movimiento y cuando el músculo está en reposo. Los electrodos están unidos por una serie de alambres a un instrumento de registro. Estas pruebas normalmente se realizan en cualquier centro hospitalario que pueden durar a partir de 1 hora o más, ya dependiendo del número de músculos y nervios que se van a estudiar. Y pues la mayoría de los pacientes pueden encontrar esta prueba un poco incómoda. Sí, este estudio, es una lástima que aquí en Tamaulipas, tanto gobernador sinvergüenza, que muchos andan prófugos de la ley, ¿eh? Y están en Europa, y hasta que no les quiten todo el dinero, los van a mandar bien encuerados, sin dinero. No surtieron a los hospitales de la Subsecretaría de Salud de Tamaulipas. Y es una lástima que no se tenga electromiografía y ahorita resonancia o TAC y refieran a particulares. Y ahí andan rebuznando contra el obrador. Todavía ¿cuántos cerraron el Hospital General porque murieron personal de intendencia, vigilantes, camilleros, enfermeras y doctores? Y los cerraron porque no les daban cubrebocas, gogles. Qué lástima, para que vean cómo tienen al estado de Tamaulipas. Por eso todas las cosas van a dar a Monterrey, porque los gobernadores, y hasta pregunten cuántos hay, qué equipos hay en la Subsecretaría de Salud. Entonces, qué triste, qué triste. Sígale. Muy bien. Generalmente, este estudio se realiza junto a una prueba de velocidad de conducción nerviosa, y abreviaturas es BSN, que mide la energía eléctrica evaluando la habilidad del nervio para poder enviar esta señal. Esta prueba de 2 partes se realiza más comúnmente en un hospital. Lo que pasa es que un técnico pega 2 juegos de electrodos planos en la piel sobre los músculos, similares a la sensación de electricidad estática, para estimular al nervio que dirige un músculo en particular. El segundo juego de electrodos transmite la señal eléctrica de una respuesta a una grabadora. Y ya luego el médico revisa la respuesta para verificar el daño nervioso o la enfermedad muscular. Muy bien. Algunas patologías que se gusta, que tiene utilidad esto, pues neuropatías de diferentes tipos, diabética, autoinmune o enfermedades del músculo, las miositis. Se va perdiendo la fusión. Es un proceso autoinmune sobre la fibra muscular. Vamos a ver distrofias musculares. Más adelante. Sígale. Muy bien. Aquí hay unas imágenes de cómo se va a ver aproximadamente las señales que va a estar registrado en el monitor. La primera imagen es de un músculo normal. Después, la segunda imagen vamos a ver cómo es la denervación de un músculo. Y en la imagen tercera vamos a ver cómo son los resultados de un músculo que sufre de una miopatía. O sea, el problema ya está en los músculos. Es una miopatía. Fíjense qué bonita exposición está haciendo, porque es muy objetiva. ¿Por qué? Porque son como los trazos eléctricos que se registran en la máquina, como en el electrocardiograma, como los potenciales evocados
que también es otro método diagnóstico. No sé si lo pusieron, los potenciales evocados. Sígale. Muy bien. Y pues otra imagen de cómo se va a ver este estudio en un músculo normal, en un paciente con alguna neuropatía y el tercero, el último, un paciente con una miopatía. Ahí vamos a ver lo que es el tiempo contra la amplitud de estos resultados. Voy a hacer una pausa y dar reconocimiento a quien honor merece. Aquí mi exalumna y alumna ahorita, Dayami, me puso la anatomía del Lockhart, la escaneó y la metió ahí en la biblioteca, en mi libro de clínicas, introducción a las clínicas. Y les decía yo a Dayami las importancias de esta anatomía del Lockhart, entre ellas el electromiógrafo. ¿Por qué? Porque nos dice las acciones musculares correctas, estudiadas con este aparato. Porque las descripciones anatómicas de las funciones musculares que vienen en Quirós o en Testit son de 1800 y pico, 1700. ¿Por qué? Porque antes los anatomistas disecaban un músculo. Antes de disecarlo, los músculos, y eso viene muy bonito en la anatomía de Lockhart, no solamente las acciones musculares, sino los centros de osificación que nos dan la madurez, lo que debe crecer la mujer al máximo 22, 26 años, o a los 25 el hombre, o más, o menos o más. Y se para el crecimiento, y la hormona del crecimiento debe de parar, porque ya osificó esos centros secundarios, y las lamas epifisiarias se unieron con las diafisiarias. Y ahí en ese libro traen las edades de esa soldura. Por eso ese libro es muy valioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice ya cuando se osificaron todos los huesos. Y se para el crecimiento. Y si no se para el crecimiento por un error, porque no hay un factor inhibidor, vamos a tener gigantismo. Esto es endocrino. Pero para que vean la importancia de ese libro, en huesos, en articulaciones y en sistema nervioso periférico. En sistema nervioso central viene un orden muy desacostumbrado, que a lo que yo estudié anatomía Quirós y muy poco de Testit. Pero ese libro es muy valioso. ¿Por qué? Porque vean las acciones musculares. Y un neurólogo, vayan a la anatomía del Lockhart y les puede decir qué músculo está fallando, qué músculo inicia la marcha, qué músculo la termina. Todo viene muy bien en ese libro, las funciones musculares. Y el sistema nervioso periférico, cómo van los músculos, y los va describiendo con una figura y disecando cómo baja por un músculo, cómo sale. Y muy bonito, muy bonito. Gracias, Dayami, nuevamente. Sígale. Muy bien, recomendaciones para esta prueba, pues se le recomienda al paciente que evite la cafeína y que evite el fumar durante 2 o 3 horas antes de la prueba, al igual que el evitar el consumir aspirina o cualquier medicamento antiinflamatorio no esteroide antes de durante 24 horas antes de la prueba. ¿Por qué razón? Ya vieron Pharma. Este es uno de los efectos secundarios o colaterales. La cafeína es un estimulante. Los cigarros, la cafeína es una xantina, es estimulante. Las xantinas son la cafeína, la teofilina del té y la teobromina del chocolate. Entonces va a aumentar la estimulación nerviosa. Y el cigarro tiene nicotina. Y tiene infinidad, tiene más de 2000 y pico de sustancias. Vayan, mi libro viejo, el Harrison, de los 80s, 2000 y pico de sustancias. La nicotina hay receptores nicotínicos. Entonces, la cafeína daría un registro de excitación muscular. Y la nicotina, disminución de la contracción muscular. Por eso. ¿Por qué los AINES? ¿Por qué la aspirina? ¿Por qué la aspirina? Porque es un antiinflamatorio, ¿verdad? Es un antiinflamatorio. Y entonces
también dificultaría la conducción nerviosa. Sígale. No tenemos clase a las 5, ¿no, verdad? ¿Con ustedes o es en otro grupo? No me acuerdo. Es con el de doctor, con el otro grupo. Va en otro grupo, está bien. Ándele. Ahí va, se está proyectando la pantalla, Doc. Está bien. Les voy a pasar la escala de coma de Glasgow. La estoy transcribiendo porque me la pusieron en una memoria o aquí, pero no sé cómo sacarla. Pero les va a ir bien. Quiero que vayan muy bien urgencias. Y se vayan para atrás los urgenciólogos y los neurólogos. Que diagnostiquen bien a nivel de lesión, a nivel del área anatómica. Eso lo hice el 2008. Y los invito y las invito a que lo busquen, a ver si lo encuentran en un libro así. Consulté 6 libros, el Harrison, el Tintinali, la neurología de Adams, la neurología de Michelini, el Cecil, la psiquiatría de Goldman. No encontré los niveles de conciencia, y si no saben los niveles de conciencia, no saben clasificar la escala de coma de Glasgow. Vienen muy, muy diferentes de un libro a otro, o los manejan los niveles de conciencia muy entrados los capítulos. No. Les va a servir mucho. Todo que estamos teniendo problemas con Skype para compartir la presentación. Qué lástima. Ay, Dios. Pues, si no hay imagen, pero sí hay voz, trate de utilizar un lenguaje muy objetivo o figurado para que nos imaginemos lo que está escribiendo. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar sobre la tomografía axial computarizada. Este es un método de diagnóstico que facilita imágenes del encéfalo y del cráneo a una gran velocidad y de una forma indolora e incruenta. ¿Esto qué quiere decir? Que no produce derramamiento de sangre, porque es un método no invasivo. Y tiene menos radiación que los rayos X, ¿verdad? Exactamente, sí. En la imagen resultante pueden distinguirse las diferentes densidades del hueso, del líquido cefalorraquídeo, la sangre y ambas sustancias, la gris y la blanca. ¿Qué entendemos por una densidad?
Entre más denso o menos denso. Denso quiere decir algo que está muy compacto, muy comprimido, con mucha densidad. Sus constituyentes anatómicos, histológicos, están más apretados. Síganle. La tomografía axial computarizada puede realizarse ya sea con o sin contraste. La tomografía sin contraste se emplea para descubrir de una forma rápida hemorragias agudas o distintos cambios estructurales macroscópicos. La tomografía... Este TAC es el método ideal para hemorragias o traumatismos craneoencefálicos. Sí. Síganle. El TAC con contraste ayuda a detectar lo que son los tumores y los abscesos cerebrales. Uno como médico tiene que estar consciente de que al momento de utilizar TAC con contraste va a llegar, hay un pequeño porcentaje de riesgo que cause efectos adversos por estos mismos, por los contrastes, que estos van a incluir reacciones alérgicas y nefropatía por el mismo. O sea, puede complicarse una reacción alérgica que puede llegar a un edema angioneurótico, un edema laringio, y hay que intubarlo. Y en el otro pueden causar daño renal, y si hay daño renal, pues había que hidratarlo bastante y con diuréticos o hacer una diálisis peritoneal, sería la solución, ¿verdad? Sígale. Ok. La angiografía por tomografía con contraste puede mostrar vasos sanguíneos cerebrales y esto nos puede ayudar a detectar lo que son los aneurismas, malformaciones vasculares, arterias y venas estrechadas o también ocluidas. ¿Qué es un aneurisma? ¿Quién sabe? La pregunta es para todas y todos. Es una dilatación de una pared arterial venosa. ¿Perdón? ¿Sí, Dayami? No iba a contestar. Bueno. Ese es un aneurisma. Es una debilitación de origen congénito o con esa predisposición que se dilata la pared y de repente ¡pum! Se rompe. ¿Sí? Hay aneurismas de la arteria comunicante posterior que nos podemos dar cuenta anatómicamente y me tocó describirla y se fue para atrás el neurólogo. ¿Por qué? Porque la paciente tenía parálisis que iba aumentando más del motor ocular común. Tenía desviación del ojo hacia afuera y hacia afuera por el recto externo y por el oblicuo mayor, que es el cuarto par craneal, por un aneurisma. Y gracias a las manifestaciones que dio en ese ojo, se pudo intervenir. Los neurocirujanos, no sé si se salvó la mujer, ponerle una malla, se pone una malla alrededor del aneurisma para que dure un poco más. Sígale, ese es un aneurisma. Y las estrechezes son reducción de la luz de un vaso arterial. ¿Cuándo se empieza a sufrir el tejido? En porcentaje. Son preguntas de exámenes que me hicieron cuando tuve el examen profesional. ¿Cuándo se produce isquemia? ¿Qué quiere decir ishq? ¿Qué quiere decir ishq? Y emia, sangre. Ish quiere decir echar, ya se les olvidó. Echar la sangre, que no llegue la sangre. Esa es una isquemia. Infarto, ¿qué quiere decir? Infarto del griego, rellenar. Pues se rellenó. Se tapó la luz. Esto son máximas. Revisarlo. Pero un órgano empieza a sentir isquemia. Fíjense. El creador nos hizo con mucha tolerancia. Así el riñón empieza a dar síntomas de insuficiencia renal después de que está destruido poquito más del 80% del riñón. Así, si está reducida por placas arteriomatosas, la luz de un vaso
por arriba del 80% de la luz empieza a sufrir isquemia, a donde iba la sangre ya no está yendo, o va muy poquito. Por eso el que tiene insuficiencia arterial periférica en las piernas se llama claudicación intermitente. Esas personas de repente se empieza a llenar, a reducir la luz de la arteria y ya no pueden caminar más de 3 cuadras. Y luego se empieza a llenar, a tapar más, no pueden caminar. Y tienen que dormir en ratos con las piernas colgadas para que no. Tienen dolores terribles por isquemia, por la concentración de los metabolitos en el músculo, en los diferentes tejidos. Y tienen que colgar las piernas. Y si tenemos insuficiente arterial coronaria, cuando ya están muy tapadas, no se pueden ni bañar, ni cambiar, porque no pueden. Les hago ver todo esto para armar las cosas. No se les olvide, por arriba del 80%, ya empiezas a ver isquemia, a ver sufrimiento. Y así el riñón, y así el pulmón. Fíjale. Ok, y pues les había puesto una imagen, un ejemplo de lo que es la angiografía por tomografía, pero pues no se puede ver. Y bueno, el funcionamiento del procedimiento de la tomografía axial computarizada es que los rayos X convencionales se atenúan conforme pasan en forma sucesiva a través del cráneo, el líquido cefalorraquídeo, la corteza cerebral y ambas sustancias. Se mide... Los rayos X se van perdiendo, no son tan penetrantes, y no es así la tomografía. Por eso nos da más datos que la radiografía, ¿verdad? Se mide la intensidad de la radiación emitida en relación con la radiación incidente. Se integran los datos... ¿Qué quiere decir incidente? Que incide, que llega, y luego se puede refractar, y ya no continúa donde debería continuar. Eso es física, sígale. Bueno, se integran los datos y posteriormente las imágenes se van a reconstruir por medio de una computadora. Exacto. Exacto. Sí. No, lo último es la resonancia. Le ponen un medio de contraste y miden la actividad metabólica a nivel celular. Dígalo, ¿cómo se llama usted? Ruth. ¿Cómo se llama? Me llamo Ruth. ¿Perdón? Ruth. No le escucho. Ya son las 3. Ándeles, váyanse a descansar. Continuamos el día de mañana. Ándeles. ¿Sí me escucharon? Gracias, doctor. Sí. Ándeles. Mañana continuamos con los métodos diagnósticos en los padecimientos neurológicos. Nos faltaría la resonancia magnética nuclear, los potenciales evocados, ver cuándo se debe de hacer punción lumbar y cuándo no, ¿verdad? Porque podemos producir una herniación de ciertas estructuras del cerebro y causamos la muerte en minutos o en horas. Ándeles, nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Ándeles, descansen. Adiós, doctor. Oigan, ya no, ¿por qué se salen los demás? Ya no tienen que